Dan, iniciemos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la primera participación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, UTN, Estado de México, México. La pregunta es, señor Hopwood, usted mencionó más de una vez que la concentración de influenciadores pueden jugar un rol crítico en la implementación exitosa de una nueva idea. ¿Qué quiere decir usted con concentración? Es una buena pregunta. Hay una clara lógica en buscar tener un número adecuado de personas que puedan influenciar el avance de una nueva idea por todo su ciclo de vida. Pero es más difícil determinar dónde deben estar ubicados físicamente estos influenciadores en relación con la persona que genera la nueva idea. Ciertamente la tecnología hace el mundo más pequeño al tratar de juntar a estos influenciadores, por ejemplo, para dar retroalimentación o sugerencias sobre la nueva idea. Cuando una nueva idea está lista para ser diseminada, especialmente considerando los primeros adoptadores, hay muchas ventajas en tener una buena concentración de influenciadores físicamente cerca. Esa concentración ayudará a que otros vean la nueva idea en acción de grupo, tomando nota de cómo lo hacen estos influenciadores y primeros adoptadores para luego apoyar a que la idea se propague más y más. Es más difícil adoptar y propagar una idea cuando los que usted cuenta que serán sus influenciadores están muy dispersos o desconectados entre sí. Muchas gracias. Nuestro siguiente participante es del Tianjin College of Commerce, TCC, en Tianjin, China. La pregunta es, discontinuidad es un tema complejo. En relación con estructuras organizacionales y sociales, ¿por qué es este concepto tan importante en el diálogo de productividad actual? En una parte de mi presentación mencioné que debemos considerar el cambio como un agente de discontinuidad. Oímos esto por todos lados. El cambio es difícil, no puedo manejarlo, es demasiado complicado, etc. Pero desde esta perspectiva es esencial poder reconocer cuando hay retos a la continuidad. El cambio puede ser uno de ellos, como pudiera ser otros factores externos, como pudiera ser también la gran nueva idea de un tercero que está llegando a la fase de adopción y que pudiera retar alguna de las suyas. Por otro lado, como el viento para los árboles, algunas dinámicas que generan cierto nivel de discontinuidad pudieran resultar en la realidad benéficas al hacernos orgánicamente más fuertes. Gracias. Tenemos otro participante de Escomex, Escuela de Negocios, de Mexicali, Baja California, México. La pregunta es, usted hizo notar más de una vez que el cambio puede fortalecer una organización. Entonces, ¿el cambio elimina las preocupaciones de discontinuidad o las hace peores? Buena pregunta, lo aprecio. El cambio sí puede fortalecer una organización, como lo comenté ya. Pero el cambio no reduce nuestra necesidad para identificar y enfocarnos hacia los factores que pudieran estimular la discontinuidad o acelerar su magnitud. Para ese fin, el cambio raramente genera algo bueno o malo de inmediato. Piense en el caso de los Anasazi. Tomó generaciones para que el cambio se viera y que esa población que había sido tan exitosa desapareciera de inmediato. Quizá si hubieran sido mejores en reconocer el probable cambio que les llegaba, hubieran podido hacer cambios y no hubiera sido un problema fatal. Nuestro participante siguiente es de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, Asunción, Paraguay. UTSD, Asunción, Paraguay. La pregunta es, ¿el ejemplo que utilizó usted de los zapatos Hush Puppies define realmente lo que había venido explicando sobre el proceso de adopción masiva de una nueva idea? Yo creo que sí, en buena medida.
También ilustró que para que una idea avance, no es necesario involucrar grandes poblaciones de adoptadores. Piénsele, en este caso, solo unos cuantos clientes iniciales, como fueron los influenciadores, comenzaron a usar el zapato. Otros influenciadores le siguieron, como fueron los modelos y los diseñadores, quienes fueron seguidos por la revista My Fashionista, cuyos artículos e imágenes siguieron influyendo a distribuidores y finalmente a los compradores. Este es un gran ejemplo práctico del estudio de Xie et al., donde probaron que hasta un grupo pequeño del 10% de una población puede ser suficiente para hacer que se propague una nueva idea. Tenemos ahora la participación de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Subdirección de Generación, en la Ciudad de México, México. La pregunta es, me interesó su explicación de la hambruna generada por la papa en Irlanda. La pregunta es la siguiente. Su relato tiene muchos corolarios. Cambio el negocio, la adopción de la idea y otros. ¿Considera que alguno de ellos es más importante que otros? Bueno, la respuesta fácil es no. No, este suceso histórico incluye todos ellos con la misma importancia. Si alguno de los elementos principales involucrados hubiera cambiado, la hambruna no hubiera ocurrido, o por lo menos no hubiera sido tan catastrófica. Alguien tuvo la idea de llevar papas a un país con necesidad de alimento, donde se cultivó, floreció sin problemas usando ciertas técnicas agrícolas. Por razones de dinámica de negocios y poblacionales, se implementó enseguida un cambio de técnica de cultivo que adoptó un pequeño porcentaje de la población irlandesa. Esto permitió que floreciera una plaga invasiva llamada P. infestans. Si no hubieran eliminado el estilo llamado huacho de cultivar la papa del Perú, Irlanda no hubiera sufrido el éxodo masivo y la tremenda tasa de mortalidad. Nuestro siguiente participante es del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Conocer, Ciudad de México, México. La pregunta es, usted habló sobre los retos de la innovación y una reflexión sobre las limitaciones del uso de modelos. ¿Podemos en la realidad exagerar el uso de modelos? Mire, como empresario, algunas veces académicos, sí pienso que podemos hacer demasiada modelación y análisis en muchos casos. Por esto toqué brevemente el tema de la toma de decisiones en el segundo módulo. Creo que siempre hay mucho campo para aplicar nuestra intuición, es decir, ese latido que muchas veces tenemos de empujar o hacer algo. Por supuesto que la experiencia afina la navaja de nuestra intuición, haciéndola más efectiva. Quizá la intuición combinada con el nivel adecuado de modelación y análisis nos permita tomar mejores decisiones. Creo que en el mundo competitivo actual no es el mejor camino usar solo uno de estos recursos. Pero mi punto inicial aquí es que cuando exageramos el uso de modelos y el análisis, esto nos puede llevar a detener el proceso de compartir la nueva idea al grado de perder a personas ya interesadas que pudieran ser los adoptadores iniciales claves. Me parece que la adopción de muchas innovaciones se enfrenta a una barrera porque muchas de ellas son muy complejas. Este es el caso que cuando las generaciones más viejas manejan cosas tecnológicas nuevas. ¿Cómo se puede simplificar esto? Gracias por la pregunta. Hay algunas complejidades en tu pregunta. Simplicidad contra complejidad. Debemos que unir y vencer los dos retos y manejarlo de las generaciones jóvenes y adultas. Es un aspecto cultural también. He tenido oportunidad de ver lo que hace Google hoy en día, que es impresionante. Son muchos jóvenes. Si la pregunta es si las ideas que son más sencillas se adoptan más rápidamente y si las complejas, si tu pregunta es si las ideas que son más simples se adoptan más rápido, de cierta manera sí,
pero las complejas sí requieren vencer algunos retos como los que hablamos, costos, análisis, pero si manejamos las dinámicas como la cultura, el tiempo y la concentración, sobre todo, de los adoptadores, todo junto, masa crítica, red, podemos hacer que las cosas fluyan. Gracias, gracias.